Buenas, a continuación les voy a explicar la unidad 1, tarea 1, explorar diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Mi nombre es Jorge Aldemar Vélez Mazabel, código 1083-93-784, mi grupo es el número 30. El trabajo es presentado la tutora Laura Victoria Peñaranda, soy una universidad abierta a distancia UNA. Entonces comenzamos con la primera pregunta. Explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Dice, los tipos de actividades microbianas posibles en el ecosistema depende de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. La velocidad de estas actividades están controladas por las condiciones del crecimiento que prevalecen en el ecosistema y por la cantidad de clases de nutrientes disponibles. Entre los recursos necesarios para el crecimiento se encuentra el carbono orgánico, el nitrógeno orgánico e inorgánico. La segunda, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? La comunidad consiste en que está formada por poblaciones de especies que viven en asociaciones con poblaciones de otras o más especies. 3. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de la población y cómo funciona la relación entre ellas en el hábitat microbiano de suelos? La riqueza son el número de especies diferentes presentes. En la abundancia es la proporción de cada especie en la comunidad. La relación que hay entre las dos es que pueden cambiar rápidamente de un periodo de tiempo corto. Eso, la cuarta pregunta, aporte de energía al ecosistema. La energía entra en el ecosistema en forma de luz solar, carbono orgánico y sustancias inorgánicas, reducida. La utilizan por los fósforos para sintetizar el ATP y nueva materia orgánica. Además del carbono, la nueva materia orgánica contiene nitrógeno, fósforo y hierro. Y además de eso contiene también otros elementos de vida. Ese material orgánico recién sintetizado junto al material orgánico que penetra en el ecosistema desde el exterior. Alimenta la actividad catabólica de los organismos quimiorganótrofos. Esta actividad oxida la materia orgánica mediante la respiración o la fermentación a producir diversas sustancias reducidas. La 5. Explique el concepto de microambiente. Emplee el ejemplo de microambiente del oxígeno en tierra. Sustentación oral o escrita. Los microorganismos crecen muy bien en el ambiente extremos y también residen sobre las células de otros organismos en el interior de este. Cuando los microorganismos son muy pequeños, de manera directa experimentan tanto solo en un ambiente local reducido. Este pequeño espacio es un microambiente. Por ejemplo, para una bacteria con forma de bacilio típico de 3 UMP, una distancia de 3 milímetros es equivalente a lo que un ser humano experimenta en una distancia de 2 kilómetros. La sexta. ¿Por qué se le da competencia entre microorganismos en suelo y por qué favorece a cooperar? Se da esta competencia por diferentes factores como la tasa de captación de nutrientes, la tasa metabólica inherentes y la velocidad del crecimiento. Además, la cooperación ayuda ya que las transformaciones no se pueden llevar a cabo solas y necesitan un proceso que denomine sintrofia, y estas asociaciones microbianas son importantes en el ciclo del carbono. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces, suelos con vegetación son 4 componentes. El primero es material mineral orgánico en un 40% del volumen del suelo. El segundo es el material orgánica, normalmente el 5%. El tercero es aire y agua, parcialmente el 50%. Y por último tenemos el microorganismo y los macroorganismos alrededor del 5% en el esquema. 8. Defina 1. Rizósfera y argumente su importancia. 2. Efectos rizósferos. Entonces, la rizósfera es el suelo que rodea las raíces de las plantas y recibe la segregación vegetal. En esta zona se encuentra gran cantidad de células microbianas que son benéficas o nocivas.
Efecto rizosférico. Ocurre cuando las plantas mueren y los restos ingresan al suelo y la convierten en nutrientes que favorecen al aumento del desarrollo microbiano. 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? La región del suelo más activa es la capa más superficial y rica en materia orgánica en el interior y alrededor de la rizosfera, puesto que en esta capa se encuentra abundancia de agua, siendo esta vital para el crecimiento microbiano. 10. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La abundancia y la sostenibilidad son importantes porque ayudan al mantenimiento de las funciones esenciales de la salud de los suelos mediante la renovación del carbono y los nutrientes. Un ecosistema con una mayor diversidad microbiana y biomas puede tener una mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos a través del tapón microbiológico. 10. 11. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son las costras biológicas de los suelos y a su vez una comunidad de microorganismos que conforman una íntima asociación entre cianobacterias, hongos, algas, líquenes, hepaticas y biófitos. Son importantes porque se encargan de darle estabilidad a los suelos y son determinantes en la infiltración de agua para la vegetación. Vamos con la 12. ¿Qué factores rigen al grado y el tipo de actividad microbiana a los suelos? Disponibilidad de agua y nutrientes. Producción y manejo del suelo. Disponibilidad de agua y nutrientes. El suelo, la localización microbiana y la contaminación de suelos. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? La investigación de la biosfera microbiana profunda ha estado facilitada por la minería y perforación que componen el descubrimiento en el agua de las rocas fracturadas a grandes profundidades. Un ejemplo claro de esto son las muestras que se tomaron en la mina de oro a casi 3 km de profundidad, Sudáfrica, y estas se revelaron la presencia de bacterias, arqueas, quimiotrofas y autótrofas. 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad microbiana del suelo cumple un papel muy importante en el ecosistema, al mantener las funciones de la salud del suelo a través de la renovación del carbono y los nutrientes. Puede haber mayor diversidad microbiana y de biomas pueden tener una mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos a través de la amortiguación microbiana, permiten así la estabilidad del ecosistema. 14. Nombra 5 grupos microbianos y sus funciones. El primero, algas. Son organismos acuáticos unicelulares, poseedores de clorofila y tienen la capacidad de producir su propio alimento. La 2, hongo. Son aquellos que alimentan de otros seres vivos. Bacterias. Están formados por organismos unicelulares microscópicos. 4, virus. Este grupo no respira ni se alimenta, pero sí puede reproducirse. 5. Cianobacterias. Este grupo posee grandes cantidades de nitrógeno. 15. Nombra 3 factores claves que controlan la dinámica de los biosomas microbianos del suelo. El primero es el macroclima, la topografía, la calidad de suelos, pH, carbono y nitrógeno orgánicos, humedad, etc. Son los impulsadores claves en controlar la dinámica de la pH en diferentes ecosistemas y ubicaciones. ¿Por cuáles factores se gobierna la variabilidad de biomas microbianos? Primero, gran área geográfica. Segundo, variedad climática. Tercero, tipo de uso de suelos. 4, composiciones de la vegetación dominante.
podrían ser los factores claves para la variabilidad de la PGM en diferentes tipos de ecosistemas. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en el ecosistema pobre? En el ecosistema pobre, en nutrientes, SMB actúan como el principal reservario de disponibilidad de nutrientes, que juegan un papel muy importante en la supervivencia de plantas. Porque mejora la conservación de nutrientes del suelo en forma de mayor tamaño de SMB debido a la liberación de residuos de inmovilizados nutrientes. Al estudiar el efecto de las perturbaciones climáticas en los tipos de ecosistemas, podemos esperar que el SMB tenga una menor variabilidad temporal debido a las alteraciones menores. 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a los SMB? Las prácticas de restauración con especies vegetales mixtas que tienen un alto potencial de producción de biomas pueden contribuir a la rápida recuperación de la diversidad microbiana perdida. Acá están las referencias bibliográficas. Muchas gracias.